Le agradecemos al doctor Volmar Pérez, defensor del pueblo, por haber estado aquí en este foro. Y como sabemos que ya va siendo la hora de hacer la pausa, entonces no me extiendo mucho y le damos la palabra a la doctora Paula Andrea Ramírez Barbosa, procuradora delegada del Ministerio Público en Asuntos Penales. Bueno, buenas tardes. Por razones de tiempo y también de comprensión con ustedes, porque ya se aproxima la 1 de la tarde, voy a ser muy breve en esta intervención. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, a los directores del Centro del Pensamiento Complejo, Complexus, por este espacio de socialización con los aquí presentes sobre los papeles y los roles que la Ley 1448 le atribuye a la Procuraduría General de la Nación en materia de ley de víctimas y ley de tierras. Realmente se trata de una ley bastante extensa y bastante ambiciosa en lo que corresponde con la defensa de los derechos de las víctimas y dentro de esos derechos, pues, especialmente la restitución de tierras. Y es una ley que debe interpretarse desde la perspectiva asistencial, humanitaria y de reparación. Y hablar de la ley de tierras y de la ley de víctimas implica partir de dos nociones fundamentales que establece el mismo articulado de la ley 1448. Por una parte, lo que tiene que ver con el contexto de conflicto armado que introduce expresamente la norma, y por otro, el alcance de esta ley en el marco de la justicia transicional. Si no se entiende el contenido de los artículos a lo largo de estos dos conceptos, pues no podremos abordar los compromisos y las obligaciones que corresponden a las entidades del Estado en el cumplimiento de esta ley. Y en definitiva, los alcances de esta ley y particularmente las obligaciones que corresponden a las diferentes instituciones del Estado pueden resumirse en esa parte de exposición que hizo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a propósito de la sanción presidencial de la ley en el mes pasado de junio, donde el señor Ban Ki-moon señalaba que para lograr la paz y la reconciliación, una sociedad debe reconocer el dolor y el sufrimiento de las víctimas, deben repararse los daños y sentarse unos cimientos justos para un futuro esperanzador. Esto resume el alcance de esta ley como ley de justicia transicional y el reconocimiento de los derechos que tienen las víctimas a la tenencia de la tierra, entre muchos otros. Y efectivamente es muy difícil introducir un mapa global de las regiones de nuestro país que han sido afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado a lo largo de estas casi o más de 5 décadas que ha atravesado Colombia con esta situación de confrontación interna, porque efectivamente el problema de la tierra se entiende para muchos especialistas como la principal causa del conflicto armado que atraviesa el país. El conflicto nacional no es un conflicto ideológico, ni es un conflicto de naturaleza religiosa como sucede en otros lugares del mundo. Es un conflicto que tiene sus orígenes en un problema de tierra y en un problema asociado con el fenómeno del narcotráfico que hace que la georreferenciación de los lugares de nuestro país afectados por el fenómeno de desplazamiento forzado sean muy difíciles de precisar. Hoy por hoy nos ubicamos, si no en el primero, en el segundo lugar de los países del mundo con mayor desplazamiento forzado interno. Y esto implica que en materia de desplazamiento forzado y también en materia de limitaciones de las responsabilidades institucionales en materia de ley de tierras, tengamos que hacer referencia al fenómeno del conflicto armado. Ese conflicto armado ya reconocido
a nivel legislativo que deviene del protocolo segundo de las naciones, de las convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales, que fue incorporado en el año de 1994 con una ley que empezó a regir en el año de 96, implica para Colombia la existencia de un conflicto armado no internacional que genera que los crímenes que se cometan en el marco de ese conflicto armado interno van a tener la connotación de crímenes de guerra, de crímenes de competencia del derecho internacional humanitario, tal y como sucede con el desplazamiento forzado de personas, que es un fenómeno que se asocia especialmente al fenómeno de la apropiación ilegal de tierras, porque a las personas que se les desplaza ilegalmente, generalmente se les realizan estos crímenes para apropiarse de las tierras de las cuales son legítimos poseedores y propietarios. Entonces, ese reconocimiento del conflicto armado en Colombia va a tener unos alcances en las responsabilidades que tienen asignadas las diversas instituciones del Estado y en particular la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es una institución que desde el tenor constitucional, a partir de los artículos 275 y siguientes, tiene la responsabilidad de garantizar la defensa de los derechos humanos, el orden público y el interés común. Y así la Ley 1448 repite en muchos de sus artículos los compromisos que debe asumir la Procuraduría en materia de víctimas, de asistencia, de asesoría, de acompañamiento y de representación, como también en lo que tiene que ver con el proceso de restitución de tierras, que es un proceso bastante complejo. De igual forma, este proceso que aborda la Ley 1448 en materia de tierras, es importante reconocerlo tal y como lo hace el articulado de esta ley en materia de justicia transicional, porque si bien se quiere garantizar que las personas recuperen lo que les corresponde, también se busca que existan mecanismos judiciales y extrajudiciales que estén garantizando que los responsables de estos actos sean penalmente sancionados y que en esa medida exista unos derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. No obstante, tenemos que reconocer que esta ley tiene dos limitaciones temporales que son claves al momento de interpretar y valorar su alcance. En lo que tiene que ver con la ley de víctimas o el reconocimiento de víctimas como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos, al VIH, la fecha que creó el legislador es a partir del 1 de enero de 1985. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas que tuvieron esa categoría antes de esa fecha? Pues se les reconoce una reparación simbólica y unos derechos a la verdad distintos a aquellos que fueron víctimas a partir del año 1985. Y en ese marco de la justicia transicional se considera necesario que las reformas institucionales acojan a diversas instituciones que tengan la vocación de construir canales para llegar a la paz duradera y a la paz sostenible. Entonces, esa ley de víctimas en materia de tierras tenemos necesariamente que entenderla en el concepto de la justicia transicional y sobre todo en la garantía de no repetición, porque mal haría el Estado facilitando todas las medidas para que las personas recuperen esos predios si al momento de recuperarlos nuevamente van a ser despojados de esas tierras que les pertenecen. Por eso se consagra la garantía de la no repetición frente a todos esos hechos violatorios de los derechos humanos. Y en ningún sentido la ley considera que la existencia de una responsabilidad subsidiaria del Estado frente al reconocimiento de los derechos patrimoniales de las víctimas puede considerarse como representativa de una responsabilidad penal o disciplinaria de los agentes del Estado. Esto para señalar que si bien existen unas responsabilidades del Estado,
en materia económica, estas no implican necesariamente la existencia de otras responsabilidades disciplinarias o penales. Y todo este tema de la ley de víctimas y la materialización de los derechos que tienen estas frente a sus tierras y a los derechos de propiedad no es novedosa o no es producto únicamente de la ley 1448 del presente año, sino que viene de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre muchas sentencias, la C-370 del año 2006, que establecía un concepto amplísimo de quiénes son víctimas. Y este concepto va a ser claro al momento de determinar quiénes tendrán derecho a acudir a las vías judiciales para que se les logre reconocer los derechos de la propiedad. Y se reconoce en ese marco de la jurisprudencia constitucional, que luego es retomado por el artículo 3º de la ley 1448, no solo a las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas y a aquellos familiares que demuestren hasta una relación en el segundo grado de consanguinidad, como también a quienes tuvieron una relación de hecho con las víctimas directas. Y también alcanzan a ser consideradas víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para prestar asistencia a las víctimas o impedir que éstas fueran victimizadas. Y los objetivos de la ley de víctimas y de tierras no se limitan exclusivamente a medidas judiciales, sino que van más allá e incluyen medidas administrativas, sociales, económicas, tanto individuales y colectivas, entendidas en ese alcance de la justicia transicional. Existe dentro de la ley un criterio que va a permitir establecer unas notas diferenciadoras, y es el enfoque de sectores con mayor tendencia a la vulnerabilidad. Por eso deben ser doblemente protegidas, tratándose de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, negritudes, grupos étnicos. Debe existir un tratamiento diferenciado y un tratamiento privilegiado para poder evitar procesos de revictimización y para poder facilitar la recuperación de esos derechos a los cuales fueron, digamos, atentados o cuyos derechos fueron gravemente vulnerados. La ley de víctimas y la ley de tierras sigue la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incluye un concepto mucho más abierto, mucho más amplio, señalando como víctimas a las parejas del mismo sexo, incluso a todos los parientes que tengan un grado de consanguinidad o primero civil, y a falta de estas cuando haya personas en un segundo grado de consanguinidad. Y la condición de víctimas se entiende y se adquiere con independencia de que el responsable de los hechos delictivos haya sido aprehendido, procesado o condenado. Y también con independencia de que exista una relación familiar entre el autor de la conducta y la víctima, porque se pueden presentar casos en los cuales exista incluso un nexo de consanguinidad entre la víctima y el victimario. Me refiero particularmente a aquellos casos que se han documentado en Justicia y Paz, donde por ejemplo, los miembros de las organizaciones paramilitares ejercían la violencia sexual en el conflicto como arma de guerra y producían atentados a la libertad sexual de mujeres, incluyendo también las situaciones de embarazo, naciendo de estas violaciones niños que luego, además de ser víctimas de esas agresiones, pues tenían una relación familiar, una relación de consanguinidad con el agresor. Por ejemplo, ustedes pueden recordar el caso de Hernán Geraldo Serna, el monstruo de la Sierra Nevada, que en el marco del proceso de la ley 975 ha reconocido bastantes, por no decir múltiples, accesos carnales con menores de 14 años, muchos de los cuales han terminado en embarazos forzados. Los principios que inspiran esta ley están básicamente fundamentados en el respeto a la dignidad humana, dentro de un concepto muy amplio
que incluye el derecho que tienen las víctimas a contar con información, asesoría y acompañamiento necesario que incluya la tutela judicial efectiva. Y a partir de este reconocimiento de un pilar básico de la Ley de Víctimas y Tierras es donde se empiezan a evidenciar cuáles son las funciones y los compromisos de las instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, que debe pues prestar la información, la asesoría y el acompañamiento necesario a las víctimas para que puedan ejercer sus derechos. De igual forma, un principio y que tiene mucha razón de ser en la Ley de Tierras y Ley de Víctimas es el principio de la buena fe. El Estado presume la buena fe de la víctima y en consecuencia ésta podrá acreditar el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado, por lo cual bastará a la víctima probar sumariamente el daño sufrido ante la autoridad administrativa. Por eso queda relevada de la carga de la prueba. Existe un principio de igualdad para que esta ley se aplique sin ningún tipo de discriminación y alcance a todos y aquellos que hayan sido víctimas a partir del año 1985 y en materia de tierras a partir del año de 1991. Y esa garantía del debido proceso se traduce en que el proceso de restitución de tierras sigue los principios del proceso civil ordinario en materia de tenencia de predios y también incluye la creación de nuevos cargos para ser proveídos por funcionarios, jueces, magistrados, procuradores, que tendrán que hacerse parte dentro de los procesos de restitución y que tendrán que garantizar que los derechos de las víctimas no se queden simplemente en el tenor literal de las normas, sino que se materialicen en términos de real restitución. Y entonces esta ley plantea esos tres grandes foques en materia de asistencia, reparación, que se entiende debe ser integral, y en materia de restitución, que es devolver a la persona el bien que perdió y que debe ser entregado en igual o en mejores condiciones a el momento en que fue despojada ilegalmente de esos derechos sobre la propiedad. Esta, sin duda, es un avance que tiene la ley en materia de registro de tierras despojadas al crear una unidad administrativa de gestión de tierras despojadas y al asignar nuevas funciones a jueces, magistrados y procuradores en materia de restitución de tierras. Y dentro de la ley se crea una comisión especial de seguimiento para que la ley realmente sea efectiva. Y de ahí la importancia de la Procuraduría General de la Nación en la medida en que es el Procurador General o su delegado quien tendrá que verificar y quien tendrá que hacer efectivo a través de los requerimientos respectivos a los funcionarios que tengan obligaciones concretas frente a las víctimas despojadas de sus tierras. Las víctimas que perdieron sus tierras con anterioridad al año 1991 no acceden a esta restitución de tierras. Tal y como lo señaló la norma, es una determinación legislativa que limita espacial y temporalmente el ámbito de aplicación de estos hechos. Esta restitución que plantea la Ley 1448, como les decía, es muy ambiciosa y tiene unas características que implican que esa restitución vaya acompañada de acciones de apoyo, porque se presume pues que el ejercicio de estos derechos puede aparejar ciertos riesgos y ciertos peligros para el solicitante, pues la práctica ha venido demostrando que desde la puesta en marcha de la ley, desafortunadamente, muchos líderes de tierras han sido asesinados. También la restitución se caracteriza por la independencia, porque es un derecho en sí mismo, independientemente de que las víctimas decidan retornar a esos terrenos o a esas tierras de las cuales fueron despojadas. Se caracteriza además por la progresividad en el
restablecimiento de un proyecto de vida de las víctimas, porque no es sencillamente entregarle la tierra, sino también garantizar que el entorno en el que ella va a desarrollar sus derechos a la propiedad sea idónea para tener un proyecto de vida.